La mayoría de la gente cree que el dinero equivale a libertad. Cuanto más se puede pedir prestado, invertir, comerciar y especular, más poderoso se vuelve uno. Esa idea parece tan natural hoy en día que se considera una ley de la física. Pero en el este de Asia, la historia siguió una regla diferente. Allí, la estabilidad se consideraba la forma más alta de riqueza, y la libertad financiera se veía a menudo como una fuerza peligrosa que debía ser contenida, moldeada o incluso sacrificada. Esto no fue casualidad, no fue una superstición cultural, fue el resultado de siglos de duras lecciones escritas en medio del colapso, la hambruna, la rebelión y la sangre. Para entender por qué Asia Oriental aprendió a temer las finanzas descontroladas, hay que olvidarse de los gráficos bursátiles modernos y las aplicaciones de trading. Hay que regresar a un mundo donde el dinero no solo creaba fortunas, sino que podía destruir civilizaciones enteras en una sola generación. En las sociedades agrarias, la riqueza no era abstracta. Residía en la tierra, el grano, el trabajo y la confianza. Cuando los sistemas financieros se descontrolaron, la gente no solo perdió sus ahorros, perdió el alimento, el orden y la fe en el propio Estado. Y cuando eso ocurrió, los gobiernos no se tambalearon. China aprendió esta lección primero y la aprendió repetidamente. Durante más de 2000 años, las dinastías chinas surgieron y cayeron en ciclos tan claros que se convirtieron en un patrón histórico. Un nuevo régimen comenzaría con orden, disciplina y moderación moral. Los impuestos serían bajos, la corrupción sería castigada. El Estado regularía cuidadosamente los mercados, la propiedad de la tierra y el crédito. El crecimiento vendría después. El comercio se expandiría. El dinero circularía con mayor libertad. Las élites encontrarían formas de evadir los controles. Los funcionarios locales se confabularían con comerciantes y terratenientes. La deuda se extendería silenciosamente por el campo. Los campesinos perderían tierras, los precios de los... Y de repente, la libertad financiera en la cima se traduciría en inestabilidad en la base. Cuando la inestabilidad llegó a cierto punto, el sistema no se corrigió solo. Las rebeliones estallaron no porque la gente anhelara la libertad, sino porque deseaba sobrevivir. La historia recuerda estos momentos como fracasos morales o incompetencia política, pero en esencia fueron crisis financieras. El Estado perdió el control del dinero, el crédito y la tierra, y con ello perdió legitimidad. Para los gobernantes chinos, esto no era teoría, era memoria. Aquí es donde Asia Oriental se desvió marcadamente del camino occidental. En Europa, la fragmentación funcionaba de manera diferente. Cuando un reino colapsaba, otros sobrevivían. El comercio se desplazaba. Ningún colapso, por sí solo, destruía todo el sistema. La experimentación financiera podía continuar porque el fracaso era local. Pero en Asia Oriental, especialmente en China, el colapso fue total. Cuando el centro colapsó, todo colapsó. Esa realidad generó un instinto diferente. No permitir que los mercados se vuelvan más fuertes que el Estado. No permitir que las finanzas privadas superen el orden social. No permitir que el dinero fluya más rápido que la autoridad moral. El confucianismo no surgió como una filosofía de bondad o tradición. Surgió como un sistema de control. Su propósito principal era estabilizar la sociedad, asignando a cada persona un rol, una jerarquía y una obligación moral. Los comerciantes, quienes se beneficiaban de las diferencias de precios y el movimiento del dinero, ocupaban el último lugar, no por ser inútiles, sino por ser peligrosos. No creaban alimentos. Aún así, podían acumular un enorme poder discretamente. Ese poder, si no se controlaba, podía doblegar a los funcionarios, distorsionar los incentivos y socavar la confianza. Por lo tanto, los estados confucianos toleraban a los comerciantes, pero nunca confiaron plenamente en ellos. Esta sospecha de libertad financiera se institucionalizó. La China imperial reguló las tasas de interés, restringió la acumulación de tierras, controló los monopolios de la sal y el hierro e intervino agresivamente en los mercados de granos. Estas no eran políticas contrarias al crecimiento, eran políticas contra el caos. El Estado no intentaba impedir que la gente se enriqueciera. Intentaba impedir que la riqueza rompiera el equilibrio social. La estabilidad importaba más que la eficiencia. La previsibilidad importaba más que la innovación. Un sistema lento y controlado que sobreviviera durante siglos era preferible a uno rápido que explotara cada pocas décadas. Japón asimiló profundamente esta lección. Tras siglos de guerra civil, el shogunato Tokugawa finalmente unificó el país a principios del siglo XVII. Su objetivo principal no era la prosperidad, era la paz. A los samuráis se les pagaba con arroz, no con efectivo, lo que vinculaba el poder directamente a la estabilidad agrícola, en lugar de a los mercados financieros. Los comerciantes se enriquecieron de todos modos, pero eran políticamente impotentes por diseño. El Estado permitió la expansión del comercio,
pero lo rodeó de estigma social, límites legales y presión moral. La riqueza podía existir, pero no podía gobernar. Esto creó una extraña paradoja. Asia Oriental solía contar con mercados vibrantes, contabilidad avanzada y redes comerciales complejas mucho antes que Europa, pero siempre se abstuvo de permitir una autonomía financiera plena. La banca seguía sujeta a la supervisión estatal. La especulación estaba mal vista. La deuda se consideraba un riesgo social, no una elección personal. La pregunta nunca fue, ¿esto puede generar dinero? Sino, ¿qué efectos tiene esto sobre el orden? El colapso de la dinastía Qing en el siglo XIX no se debió solo a una invasión extranjera. Fue precedido por graves tensiones financieras internas. El crecimiento demográfico superó la disponibilidad de tierras. La escasez de plata distorsionó la tributación. Las redes informales de crédito endeudaron a los agricultores. Las élites locales protegieron su riqueza mientras el Estado perdía ingresos. Para cuando llegaron las potencias extranjeras, el sistema ya era frágil. El desequilibrio financiero había debilitado los cimientos mucho antes de que los cañones atravesaran las murallas. Corea siguió un camino similar. La dinastía Joseon heredó el arte de gobernar confuciano y lo impulsó aún más. El comercio se toleraba, pero estaba fuertemente restringido. La movilidad social a través del dinero era limitada. Se logró la estabilidad, pero a costa de la flexibilidad. Ante las crisis externas, la adaptación fue lenta. Sin embargo, incluso en el fracaso, la lección seguía siendo la misma. El poder financiero descontrolado desestabiliza la sociedad más rápido que cualquier ejército. Para cuando Asia Oriental se topó con el capitalismo occidental en toda su fuerza, no se encontraba ante algo nuevo. Se encontraba ante algo familiar, pero amplificado, flujos de capital rápidos, bancos privados, burbujas especulativas, crecimiento impulsado por la deuda. Estas no eran señales de libertad para las élites de Asia Oriental, eran señales de advertencia. Parecían las primeras etapas de cualquier colapso anterior, solo que más rápido y de mayor magnitud. Por eso, la modernización en Asia Oriental no implicó copiar las finanzas occidentales al por mayor. Japón se industrializó rápidamente, pero bajo la dirección del Estado. Los bancos recibieron orientación. El capital se canalizó hacia sectores estratégicos. La libertad financiera quedó subordinada a la estabilidad nacional. Corea del Sur y Taiwán siguieron el mismo modelo un siglo después. El crecimiento fue explosivo, pero nunca fue de laissez-faire. El Estado eligió a los ganadores, restringió la especulación y aplastó las amenazas financieras cuando fue necesario. ¿Doloroso? El sistema moderno chino es la expresión más extrema de este instinto histórico. Los controles de capital, la banca estatal, los mercados gestionados y una profunda desconfianza hacia la descentralización financiera no son peculiaridades ideológicas, son reflejos históricos. Todos los responsables políticos chinos conservan la memoria, aprendida o heredada, de lo que ocurre cuando el dinero escapa al control. El objetivo no es la máxima riqueza, es la máxima supervivencia. Aquí es donde los observadores modernos a menudo malinterpretan el este de Asia. Ven restricciones y asumen miedo, ven control y asumen debilidad. Pero desde dentro, estos sistemas se basan en una definición diferente de éxito. Una sociedad que evita el colapso durante siglos está ganando, incluso si los individuos sacrifican cierta autonomía. Un sistema que absorbe los impactos sin desmoronarse es superior a uno que crece más rápido pero se fractura bajo presión. Pero esta elección tiene un precio. Priorizar la estabilidad por encima de la libertad financiera crea rigidez, reprime la innovación. Y la presión, cuando no se puede liberar, no desaparece. Esa es la tensión que recorre la historia de Asia Oriental y el mundo moderno actual. Los mismos controles que previenen el caos también pueden retrasar el cambio necesario. El mismo miedo al colapso puede crear las condiciones para un colapso diferente. Podrá sobrevivir en el futuro. Porque las fuerzas que desafían la estabilidad hoy se mueven más rápido que cualquier dinastía jamás enfrentada. Durante siglos, Asia Oriental no se preguntó cómo enriquecer a la gente. Se preguntó cómo evitar que la sociedad se desintegrara. Una vez que la estabilidad se convirtió en el objetivo principal, cada decisión importante sobre tierras, deuda, comercio y dinero se filtraba a través de una sola pregunta. ¿Esto preservará el orden o invitará al caos? Es necesario comprender cómo se manifestaba realmente la inestabilidad en el Asia Oriental premoderna. El colapso no fue una recesión, no fue una crisis temporal, significó hambruna masiva, ejércitos errantes de desesperados. Cuando la autoridad central se debilitó, no hubo red de seguridad, ni seguros, ni ayuda internacional. El fracaso financiero no se limitó a lo financiero. Se volvió social, luego político, luego violento. Pero en la historia del este asiático,
La deuda era una mecha. Pequeños préstamos se acumulaban silenciosamente, temporada tras temporada, hasta que una mala cosecha o una subida de impuestos dejaba a las familias al borde del colapso. Cuando suficientes personas caían en deudas permanentes, no protestaban cortésmente. Los funcionarios escribieron sobre cómo la usura vació las aldeas, cómo los terratenientes utilizaron préstamos para absorber tierras, cómo los agricultores arrendatarios perdieron su independencia y dignidad. Hasta los levantamientos de los turbantes rojos que acabaron con el yuan, el Estado respondió no celebrando la libertad de mercado, sino limitándola. Se impusieron topes a las tasas de interés. Se declararon periódicamente condonaciones de deuda. Se intentaron repetidamente planes de redistribución de tierras. Se crearon reservas de grano para estabilizar los precios. Estas medidas no fueron solo por compasión, fueron tácticas de supervivencia. Durante la larga paz Tokugawa, el comercio experimentó un auge. Las ciudades crecieron, los mercados florecieron, el dinero se volvió más importante que nunca. Y sin embargo, la clase dominante, los samuráis, estaba atrapada en un sistema que desconfiaba del dinero. Los comerciantes, oficialmente de bajo estatus, acumulaban riqueza e influencia entre bastidores. Esto creaba una tensión silenciosa. En lugar de liberalizar aún más los mercados, redobló el control. Las leyes suntuarias limitaron las exhibiciones de riqueza, se regularon los gremios mercantiles, se restringieron los viajes. Esto funcionó hasta que dejó de funcionar. Cuando llegó la presión externa, en forma de cañoneras occidentales y comercio global, pero incluso entonces, la lección que Japón aprendió no fue «los mercados deben ser libres», sino «los mercados deben ser controlados». La restauración Meiji parece, a primera vista, una ruptura con el pasado. El feudalismo terminó, la industria prosperó, llegó el capitalismo. Pero en el fondo, el viejo instinto persistió. No se permitió que las finanzas evolucionaran orgánicamente. Se guió a los bancos. La riqueza privada se fomentó solo en la medida en que fortaleciera el poder nacional. Ambas eran sociedades pobres y traumatizadas que emergían de la guerra y el dominio colonial. Ambas enfrentaban amenazas existenciales y ambas concluyeron que el descontrol financiero era un lujo que no podían permitirse. El crecimiento debía ser rápido, coordinado y disciplinado. Así, construyeron sistemas donde los bancos servían a objetivos nacionales, no a la especulación individual. Existía libertad financiera, pero solo dentro de ciertos límites. Cuando se formaban burbujas, los gobiernos intervenían agresivamente. Cuando los conglomerados se volvían demasiado imprudentes, se les controlaba o se les desmembraba. Autoritario, desde dentro. El sistema moderno de China es la expresión más controvertida y la más consistente históricamente de esta cosmovisión. La invasión y la hambruna, el Partido Comunista heredó una población que temía el desorden por encima de todo. Cuando China reintrodujo los mercados a finales del siglo XX, lo hizo con cautela. La tierra siguió siendo de propiedad colectiva. La especulación solo se toleraba cuando contribuía a los objetivos de crecimiento. Cuando surgían riesgos financieros, burbujas inmobiliarias, banca paralela, plataformas tecnológicas que se volvían demasiado poderosas, para los responsables políticos chinos parecía una forma de evitar que la historia se repitiera. No buscaban maximizar los beneficios. Intentaban evitar una reacción en cadena que comprendían perfectamente. El exceso financiero genera desigualdad. La desigualdad genera resentimiento. El resentimiento genera malestar. El malestar genera colapso. Este es el malentendido fundamental entre los sistemas de Asia Oriental y las críticas occidentales. Occidente suele considerar la libertad financiera un bien moral. Asia Oriental la considera un privilegio condicional, algo que puede existir, pero solo bajo supervisión, algo que debe ganarse mediante la estabilidad, no asumirse como un derecho. Al priorizar la estabilidad, estos sistemas suelen suprimir las señales de estrés. Las pérdidas quedan ocultas. La deuda incobrable se refinancia. Las ineficiencias se toleran más tiempo del debido. Lleva el colapso. Con el tiempo, esto crea una ilusión peligrosa. Todo parece tranquilo hasta que no lo está. La presión se acumula silenciosa. La historia ofrece muchos ejemplos de esto. El Japón de Tokugawa parecía congelado en paz hasta que se desintegró casi de la noche a la mañana. Incluso las economías modernas del este de Asia, a pesar de su disciplina, así que la elección entre estabilidad y libertad financiera no es clara. No se trata de lo bueno contra lo malo. Es un dilema entre la volatilidad visible y el riesgo oculto. Y este comercio se vuelve más peligroso a medida que los sistemas se expanden y se vuelven más complejos. En un mundo globalizado, el dinero circula más rápido que nunca. La información se difunde instantáneamente. El capital busca rentabilidades sin descanso. Las viejas herramientas de control se ven sometidas a nuevas presiones. El instinto histórico de Asia Oriental,
Enjaular las finanzas en nombre del orden ha dado resultados extraordinarios. Pero también ha creado sistemas que dependen en gran medida de la confianza, la coordinación y la gestión constante. Funcionan mejor cuando el crecimiento continúa. Tienen dificultades cuando el crecimiento se desacelera. ¿Qué sucede cuando un sistema construido para evitar el colapso comienza a temer más al cambio que al deterioro? Trata sobre cuánto cuesta cuando el mundo que la rodea se transforma. La misma lógica que protegió a estas sociedades del colapso durante siglos también las entrenó para retrasar la corrección, atenuar los fracasos y suprimir las disrupciones. A pequeña escala, esto funciona. Para entender por qué, debemos observar qué sucede tras alcanzar la estabilidad. Cuando el crecimiento se desacelera, la población envejece. Esta es la fase en la que la historia se vuelve implacable. En los sistemas financieros occidentales, la inestabilidad es evidente. Los bancos quiebran, pero el daño suele ser disperso, visible y, crucialmente, reconocido. En Asia Oriental, la inestabilidad se considera un veneno. Debe neutralizarse antes de que se propague. Las pérdidas se absorben discretamente. Las instituciones están protegidas. Los mercados se vuelven a regularizar. Cuando las pérdidas se ocultan en lugar de materializarse, no desaparecen. Migran, permanecen en los balances, se acumulan como préstamos incobrables, empresas zombie, infraestructura infrautilizada y cargas demográficas. Con el tiempo, el sistema empieza a parecerse a un lago en calma, con la presión acumulándose bajo el hielo. Este patrón aparece una y otra vez. El Japón de Tokugawa congeló la movilidad social para preservar la paz, solo para encontrarse tecnológica y financieramente rígido cuando el mundo cambió. Incluso las economías milagrosas del este asiático del siglo XX se enfrentaron a versiones de este problema una vez que el crecimiento se desaceleró. El ascenso de Japón en la posguerra es la advertencia más clara. Su sistema reflejaba todo lo que Asia Oriental creía: mano de obra disciplinada, finanzas dirigidas por el Estado, crecimiento impulsado por las exportaciones y especulación reprimida. El sistema hizo lo que estaba diseñado para hacer: preservar la estabilidad. Se refinanciaron los préstamos morosos. Se mantuvo a flote a las empresas en dificultades. Japón entró en una larga y lenta deriva. Décadas de bajo crecimiento, envejecimiento demográfico y endeudamiento creciente. El orden social se mantuvo intacto. La delincuencia se mantuvo baja. Este resultado aterrorizó a los responsables políticos de toda Asia Oriental, no porque Japón fracasara, sino porque no lo hizo con la suficiente fuerza. Demostró lo que ocurre cuando la estabilidad gana todas las batallas pero pierde la guerra contra el tiempo. Impulsó un crecimiento a una escala jamás vista en el mundo, pero lo hizo empleando herramientas familiares: bancos estatales, flujos de capital controlados, mercados de tierras gestionados y una fuerte intervención ante los riesgos. El crecimiento fue explosivo, la pobreza se desplomó. Sin embargo, debajo del triunfo, resurgieron patrones familiares. Los hogares invirtieron grandes cantidades de dinero en propiedades porque otros canales financieros eran limitados. Los precios subieron, la deuda se acumuló, o contenerlos y correr el riesgo de una descomposición lenta. Las pérdidas se redistribuyeron entre los bancos, los hogares y el Estado. Esta lógica tiene sentido dentro del sistema, pero también profundiza el vínculo a largo plazo. Los hogares asumen protección. Corea del Sur ofrece una ilustración más clara del punto de ruptura. Funcionó, hasta que estos gigantes se volvieron demasiado poderosos, demasiado endeudados y demasiado interconectados. La crisis financiera asiática de 1997 expuso: cuando el capital huyó, los controles fallaron. Debilidades ocultas salieron a la luz de golpe. Fue traumático. Este es el dilema al que se enfrenta hoy el este de Asia en su conjunto. Los viejos motores del crecimiento, urbanización, exportaciones, infraestructura, se están desacelerando. La población está envejeciendo. Es más difícil encontrar aumentos de productividad, y los sistemas financieros diseñados para la expansión luchan en un mundo de limitaciones. La libertad financiera podría, en teoría, ayudar. Una asignación de capital más flexible, más innovación. Pero la libertad financiera también amenaza precisamente lo que estas sociedades más valoran: el orden. Y aquí está la ironía más profunda. Cuanto más estable se vuelve un sistema, más teme a la inestabilidad. Cuanto más teme a la inestabilidad, menos experimenta. Cuanto menos experimenta, más difícil se vuelve la adaptación. Y cuanto más difícil se vuelve la adaptación, mayor es el impacto final cuando el cambio ya no puede retrasarse. Pero Asia Oriental lo siente con mayor intensidad porque el colapso, en su memoria histórica, es absoluto. No existe un aterrizaje suave en el imaginario colectivo, solo existe orden o desastre. Explica por qué persisten los controles de capital incluso cuando reducen la rentabilidad.
¿Por qué los bancos siguen estando dominados por el Estado, incluso cuando la eficiencia se resiente? ¿Por qué se recortan las plataformas tecnológicas cuando se vuelven demasiado influyentes? ¿Por qué la deuda se gestiona políticamente en lugar de con transparencia? El sistema elige constantemente el riesgo que entiende por encima del riesgo que teme. Pero la historia sugiere que los riesgos desconocidos no desaparecen simplemente porque se evitan. Crecen en la oscuridad. La pregunta no es si el modelo de Asia Oriental que priorizaba la estabilidad fue racional. Lo fue sin duda. Surgió de siglos de aprendizaje empírico. Salvó vidas. Generó prosperidad en condiciones que habrían desmantelado sistemas más flexibles. La pregunta es si el mismo modelo puede sobrevivir a una era en que el capital se mueve instantáneamente. Las poblaciones se reducen y el crecimiento no puede superar los límites estructurales, porque la estabilidad es más fácil cuando hay expansión. Cuando la porción de todos crece, el control se percibe como benévolo. Cuando el crecimiento se desacelera, la estabilidad exige sacrificio, y el sacrificio pone a prueba la legitimidad. Esta es la fase en la que los ciclos históricos se aceleran. En el pasado, el colapso se debía a hambrunas, invasiones o rebeliones. Hoy proviene de fuerzas más lentas: sobreendeudamiento, declive demográfico, erosión de la confianza. Estas no se anuncian con explosiones. Y los sistemas entrenados para suprimir la volatilidad a menudo tienen dificultades para responder a crisis de desarrollo lento. Están diseñados para detener incendios, no para pudrirse. Asia Oriental se encuentra ahora en el punto más difícil de su largo arco histórico. Los viejos temores aún guían las políticas. Las viejas herramientas siguen funcionando. El propio éxito de los sistemas que priorizan la estabilidad ha creado poblaciones que esperan continuidad, previsibilidad y protección. Esta expectativa es poderosa, pero también una limitación. Limita el grado de dolor que se puede reconocer, las reformas que se pueden intentar y la libertad que se puede liberar. Lo que nos lleva a la tensión final. La historia no favorece claramente a uno sobre el otro. Solo demuestra que los extremos fallan de forma diferente. Las civilizaciones del este de Asia eligieron la estabilidad. Esa elección construyó algunas de las sociedades más duraderas y resilientes que el mundo haya visto jamás. Pero la resiliencia no es permanencia. A una pregunta más difícil que cualquier dinastía afrontada antes: ¿cuánto control puedes mantener? Lo que la historia demuestra, silenciosa e implacablemente, es que ningún sistema escapa a las disyuntivas. Cada civilización elige los riesgos que más teme y luego diseña instituciones para combatirlos. Asia Oriental eligió la estabilidad porque la inestabilidad casi la arrasó, una y otra vez. Esa elección lo moldeó todo: la política, la cultura, las finanzas e incluso la psicología de la vida cotidiana. Pero a medida que avanza la era moderna, las consecuencias de esa elección son cada vez más difíciles de ignorar. Para entender a dónde nos lleva finalmente esta historia, tenemos que alejarnos una última vez. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la mayor amenaza para la sociedad fue el colapso repentino. Las cosechas fracasaron, los ejércitos invadieron, las plagas se propagaron, la autoridad desapareció. Un gobernante que mantenía el orden, incluso a costa de la libertad, se consideraba legítimo. Un sistema que prevenía el caos, incluso si limitaba las oportunidades, se consideraba humano. Asia Oriental internalizó esta lección más profundamente que casi cualquier otro lugar. A lo largo de siglos, construyó estados que veían la volatilidad financiera como una toxina social. El dinero era útil, pero peligroso. Los mercados eran productivos, pero poco fiables. La deuda se toleraba, pero se temía. Esa visión del mundo funcionó sorprendentemente bien en un mundo de lento movimiento. Hoy en día, el capital se mueve a la velocidad de la luz. La demografía cambia en décadas, no en siglos. La tecnología transforma el trabajo más rápido de lo que las normas sociales pueden adaptarse. La información se difunde instantáneamente, erosionando la capacidad de cualquier Estado para controlar plenamente las expectativas. Y los sistemas globales implican que las crisis rara vez se controlan. Un sistema que prioriza la estabilidad asume que las disrupciones pueden retrasarse, atenuarse o absorberse. Asume que el tiempo es un aliado. Pero en un mundo acelerado, el tiempo puede convertirse en un enemigo. Los problemas que se posponen se agravan, las presiones contenidas se intensifican y la confianza, una vez perdida, se evapora rápidamente. En la superficie, el orden persiste. Las instituciones siguen funcionando, las ciudades siguen funcionando, los gobiernos aún proyectan control. Comparadas con gran parte del mundo, estas sociedades parecen tranquilas, disciplinadas y resilientes. Las generaciones jóvenes se enfrentan a una movilidad ascendente limitada.
La vivienda absorbe el ahorro sin ofrecer seguridad. La innovación compite con la regulación. La demografía reduce la fuerza laboral al tiempo que amplía las obligaciones. Ninguno de estos problemas por sí solo causa un colapso. La historia lo demuestra claramente. El colapso se produce cuando se alinean múltiples tensiones y cuando los sistemas pierden la capacidad de adaptarse. Esta es la ironía final del largo viaje histórico del este de Asia. Fue la memoria acumulada del desastre codificada en la política y la cultura. Pero la sabiduría puede convertirse en hábito. Y el hábito puede convertirse en... Eso no significa que Asia Oriental esté condenada, ni mucho menos. Estas sociedades se han reinventado muchas veces. Han absorbido impactos, revertido el declive y reconstruido el orden tras la devastación. Pero la próxima reinvención requerirá afrontar una verdad que la historia ha estado rondando durante siglos. Se trata de una elección sobre qué riesgos aceptar. Libera la libertad financiera e invita a la disrupción, pero permite la renovación. Occidente suele malinterpretar a Asia Oriental al asumir que teme a la libertad. No es así. Teme al colapso. Empieza con un desequilibrio, especialmente el financiero, que se extiende silenciosamente hasta que es incontenible. Asia Oriental corre el riesgo de malinterpretar el futuro al asumir que los peligros de ayer también lo serán mañana. Las amenazas que antes justificaban un control estricto están evolucionando, y los costos del control están aumentando. ¿Y entonces qué nos deja todo esto? En primer lugar, los sistemas financieros nunca se limitan al dinero. Son reflejos del trauma, la memoria y el miedo colectivos. Si se inclina demasiado hacia cualquiera de ellas, el sistema se desmorona, solo que de maneras diferentes. Y tercero, el mayor peligro para cualquier sistema duradero no es la crisis, sino la rigidez, la incapacidad de cambiar antes de que el cambio se vuelva inevitable. Pero sí rima, sobre todo cuando las sociedades se enfrentan a decisiones que ya conocen en condiciones nuevas. En su día, Asia Oriental prefirió la estabilidad a la libertad para sobrevivir en un mundo peligroso. Esa respuesta aún se está escribiendo. Cómo las decisiones antiguas moldean las vidas modernas. Quédate con este canal. Suscríbete y sigue viendo. Porque las fuerzas más importantes que configuran nuestro mundo actual no siempre son fuertes, dramáticas ni obvias. Son estructurales.